algo que yo subrayé por aquí es, dice que la expresión del viejo hombre se refiere a nuestra vida natural que se encuentra en nuestra alma. O sea que eso es lo que nosotros vivimos arrastrando, pues nuestra vida natural que está en el alma. O sea que somos muy almáticos. Entonces, nosotros eso es lo que manifestamos siempre. Entonces, este viejo hombre es nuestro propio ser. O sea que nosotros nos hemos manifestado todo el tiempo así. ¿Por qué? Porque nadie nos lo ha dicho. Vivimos en una forma natural. Pero esto llegó a ser un hombre caído por medio del pecado. Todo este hombre natural, lo que dice que fue caído por el medio del pecado. O sea que venimos desde Adán con este viejo hombre, con este pecado encima. Y eso es lo que manifestamos siempre. Porque siempre estamos en el alma, pues somos muy almáticos. Nos enojamos, nos alegamos, una serie de cosas. Entonces, pero todo esto que constituye un problema, perjuicio para la iglesia, no hay duda. Este hombre, y hasta ahora, pues que nosotros estamos viéndolo, nos damos cuenta de que eso, y es cierto, pues, porque hay tantas contiendas, tantas posiciones, conceptos que la gente tiene, es por esto, pues porque no ha visto esta parte, no se ha enseñado. Y entonces donde quiera que esté el viejo hombre no puede haber iglesia, definitivamente. Nosotros sabemos muchas cosas que han sucedido y eso es cierto. No puede haber iglesia cuando hay demasiados conceptos humanos, el viejo hombre. Entonces, la vida de iglesia dice que será realmente perjudicada. Incluso llega a su fin, dice aquí, y tiene razón. No se acuerda, hermano, que en El Salvador estaba en Santa Ana una localidad y se separaron, ¿verdad? Por eso mismo, porque esa gente, me imagino, vive mucho en su alma, en su yo, y se separaron de lo que era la iglesia en El Salvador. Entonces, nosotros que tenemos que hacer, dice que despojarnos del viejo hombre, esa manera vieja de vivir. Entonces, de esta forma, pues definitivamente la iglesia va a ser va a ser corporativa y que tiene que ser una miniatura de la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén, pues acordemos que no hay ni sol ni luna, sino que Cristo es el constituyente y nosotros ahí. Entonces, esta iglesia es la imposible que haya división, definitivamente. Si es una iglesia llena del Espíritu, no hay división. Entonces, la pasada manera dice que incluye todo lo relacionado a nosotros. Lo voy a seguir más adelante, si no. Dice, o sea que necesitamos, dice, despojarnos de la pasada manera de vivir. La pasada manera de vivir allá en estos pueblos ha sido desechada. O sea que cuando él hablaba de que no hay griego, judío, bárbaro, ni escita, es porque esta cultura estaba enraizada en las iglesias. Y siempre que tenemos la pasada manera de vivir, no nos sirve para nada. Por otro lado, tenemos aquí en el día 13 que Efesios dice que en Efesios el 2, 15 y 16 es un hombre corporativo. El nuevo hombre en 4:24 también debe ser corporativo. O sea que según Efesios necesitamos vestirnos del mismo nuevo hombre. O sea que eso es lo que nosotros vestirnos. Pero a través de qué? Dice, a través del bautismo, a través de que reconocer que el Señor fuera crucificado y sepultado. Y entonces juntamente con Él en el bautismo estamos haciendo esto, llegando a la crucifixión y sepultados con Cristo, en Cristo. Entonces, este bautismo, qué nos, qué nos proporciona? Que nos vestimos del nuevo hombre. Y el nuevo hombre ya no es un hombre anímico, ya no es un hombre anímico, sino es un hombre espiritual. Ahora debemos, dice, experimentar esos hechos y hacerlos reales en nuestra experiencia, ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Y eso se menciona aquí en Efesios 4:23. ¿Y qué es Efesios 4:23? Y os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que experimentar, tener una experiencia de ser renovados. Por otro lado, aquí habla el hermano que dice, despojarnos del viejo hombre es negar y renunciar a nuestro viejo hombre y aplicar la cruz al yo. O sea que recordemos que el yo, los hermanos han dicho,
nos estorba también. En el yo está toda la cultura, ahí está toda la cultura, ahí está toda mi expresión anímica, ahí está toda mi expresión de mi humanidad. El yo es un estorbo, decían los hermanos antes de que en nuestra mente existe un trono que es el yo y ahí está sentado Satanás. Él gobierna esto. Entonces, vestirnos del nuevo hombre es que es vivir y magnificar a Cristo. Vivir y magnificar a Cristo por ese abundante suministro del Espíritu de Jesucristo. O sea que tenemos que tener un abundante suministro. Y por otro lado, eso equivale a aplicar lo que Cristo ha realizado en la creación del nuevo hombre. O sea que vuelve a repetir aquí que nos vestimos del nuevo hombre. Y esto es lo que tenemos que tener, esta vestidura. Entonces, por otro lado, habla aquí que la vanidad de la mente, sino conforme al espíritu de la mente. O sea que tenemos que desechar la vanidad de la mente y estar en el espíritu de la mente. Y por aquí tengo algo que me gustó, que somos renovados, dice, de día en día por medio de 4 ítems. La cruz, el Espíritu Santo, mediante el cual somos, dice, reacondicionados, reconstruidos y remodelados con la vida divina. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. En nuestro espíritu mezclado, el Espíritu de Dios en nuestro espíritu, y la palabra santa de Dios. O sea que la Biblia, la palabra, es la que nos va a ayudar. Entonces, por otro lado, aquí nos habla que la renovación del nuevo hombre depende de que busquemos las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba dice que equivale a responder a las actividades que Cristo realiza en su ministerio celestial y reflejarlas. Aquí nos invitan otra vez a que reflejemos, seamos testimonios. O sea que dice que hay una transmisión por medio del Espíritu todo inclusivo en nuestro espíritu. Hay una transmisión. En nuestro espíritu es donde se recibe la transmisión. Y mientras el trono de Dios es el de los cielos, es donde se transmite. O sea que prácticamente tenemos una consumación con Dios, una unión. Y de último dice, la meta de Dios es tener el nuevo hombre que finalmente tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén. Amén. La cual será la consumación final del nuevo hombre. O sea que hasta ahí, esa es la meta que tenemos. Tenemos una meta, entonces gracias a Dios pues que podemos ver esto. Y los hermanos nos han traído aquí una forma tan sencilla que podamos entenderlo fácilmente, hermanos. Amén. Amén. Bueno, Mario, quisiera mencionarnos algo. Gracias, hermano. Pues como nos dice aquí en el día primero, ¿verdad? En Efesios 4:22, donde nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. Pues, hermanos, primero lo que tenemos que hacer eso realmente es despojarnos del viejo hombre, ¿verdad? Para poder, pues, como nos dice aquí, ¿verdad? Si ustedes me permiten, dice, la expresión del viejo hombre se refiere a nuestra vida natural que se encuentra en nuestra alma, el viejo hombre. Es que nuestro propio ser que fue creado por Dios pero llegó, dice, a ser un caído, dice, por medio del pecado. Entonces, amén, hermanos, sí, porque primero tenemos que despojarnos del viejo hombre, ¿verdad? Para llegar pues a poseer todo el resto de que Dios nos da pues en su palabra pues. Pero sí nos tenemos que despojar del viejo hombre. Amén. 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 Pues amén. Esa es una palabra que recibimos muy alumbradora en cuanto a este asunto de llegar a magnificar y expresar al Señor y acercarnos al propósito de Él, que es tener esta ciudad completamente edificada. Entonces nos habla esta semana del hecho de que esto se consigue en gran medida al ser renovados de día en día. Y nos menciona 4 asuntos, ¿verdad? Que le llama aquí 4 ítems, que son los que nos pueden ayudar a participar de esta
esta renovación, de la renovación de nuestra mente, ¿verdad? La renovación de la mente, que es lo que hace que nuestra cultura sea sustituida y sea pues eliminada. Pero algo que es bien interesante es que ahora la cultura en esta semana se le llama la pasada manera de vivir. Y el hermano Jorge nos compartía, la pasada manera de vivir es básicamente la vida normal, la forma normal de vivir, de acuerdo a nuestra mente, a nuestros sentimientos, a nuestra experiencia. Sin embargo, uno de los 4 ítems es este espíritu mezclado. Y ya en estos pocos minutos solo quisiera eso compartir. El espíritu mezclado se refiere que, como menciona 1 Tesalonicenses 5:23, donde tenemos 3 partes, espíritu, alma y cuerpo, donde donde en el espíritu somos regenerados o experimentamos la salvación inicial. Ese espíritu nuestro, el espíritu humano, recibe el espíritu de Dios y se hacen uno. Entonces nuestro espíritu humano pasa de ser solo nuestro espíritu humano a ser un espíritu mezclado, donde lo que se mezcló con él es la misma vida de Dios. Entonces es importante vivir por este espíritu mezclado, porque dice, una mente renovada vive por el espíritu. Y entonces todo nuestro ser se sujeta al espíritu y no al alma y no a la mente, ¿verdad? Que nos hace divagar y tomar esas decisiones tan incorrectas a veces. Pero esto sucede al ser renovados diaria y constantemente, para que entonces esto se va a ver reflejado en nuestra manera de vivir, porque va a dejar de ser vieja y va a empezar a ser nueva. Nueva es porque tiene el elemento de Dios. Y me gustó como menciona aquí que debe ser nuevo a tal punto que se parezca a la nueva Jerusalén. Entonces, este asunto de ser renovados menciona, por ejemplo, el ser avivados diariamente, por ejemplo, ¿verdad? Que es un hábito que ayuda a que nuestra mente sea renovada. Y el ser avivados diariamente es, pues, tener este tiempo con el Señor en la palabra y tocando con nuestra mente, nuestro espíritu, y Él fluye. Esto es vital y hace que nuestra mente sea renovada, cambia, ¿verdad? Por medio de la enseñanza y de la iluminación de la palabra. Cuando empezamos a ver estas escrituras llenas de verdades que dice, wow, esto que entendí ahora, entonces así sucede esto. Eso definitivamente renueva nuestra mente y hace que ya no vivamos de acuerdo a nuestros propios pensamientos, pero sí de acuerdo a esto que es la actividad del Señor en el cielo. ¿Ah? Entonces empezamos a vivir de acuerdo a algo diferente a solamente nuestro propio percibir. Porque, por ejemplo, nosotros escuchamos eso de que es que tengo un sentir, pero ¿cuántas veces ese sentir solo es nuestra propia intención? Que puede que sea buena, pero simplemente viene de nuestra mente. Para ello se necesita un espíritu ejercitado, un espíritu avivado. Dice aquí que alguien que exprese y magnifique al Señor en su vivir, ¿verdad? Algo que se manifieste como el resultado de lo que está haciendo. Si usted ora, si yo leo la Biblia todos los días, eso se va a notar. Dice ahí el hermano, si usted vive de acuerdo a su manera de ser, va a empezar a darse cuenta que está entenebrecido. Entonces hay algo que está oscuro y no se puede definir. Nos falta Cristo, pero el asunto aquí no es exponer nuestra pobre o rica situación, pero más bien ver la posibilidad y la gran oportunidad que tenemos al poder ser renovados. Y como siempre en estas últimas semanas menciona el asunto de nuestra disposición. Si el hombre, o sea, nosotros, los humanos, estamos dispuestos a ser renovados de día en día. Si estamos dispuestos, entonces Dios va a tener algo. Y termino con esto. Si no lo hacemos, lo que vivimos pueda que no sea la vida de iglesia. Porque si tenemos críticas, si tenemos separaciones, divisiones, eso no es la vida de la iglesia. Porque la vida de la iglesia es algo diferente. Así que, amén. Ya